También se recibió una nota del gerente general de la Confederación de la Producción y el Comercio, mediante la cual excusa la inasistencia del señor Juan Sutil a la sesión de hoy, en atención a que en su opinión corresponde que exponga un representante de la Cámara Chilena de la Construcción en su calidad de entidad especialista en la materia. Oficio de la directora de Obras Municipales de la región de Arica, mediante el cual envía información y adjunta documentos que acreditan la fiscalización y el cumplimiento de la normativa y certificación de la calidad de los procesos de construcción y ejecución del conjunto habitacional Montesol 1 y Marcela Paz de la ciudad de Arica. Oficio del Ministerio de Bienes Nacionales, mediante el cual se refiere a la historia de los títulos de dominios del terreno en que se emplazó la Ciudad del Niño en la comuna de San Miguel a partir del 23 de diciembre de 1943. Adjunta plano y decretos para conocimiento de los miembros de esta comisión. Oficio del Ministerio de Bienes Nacionales, mediante el cual informa que se encuentran en tramitación los títulos de dominio de 12 familias de colonos del lago Todos los Santos de la comuna de Puerto Varas, luego que un informe territorial elaborado por la División de Catastro Nacional de los Bienes del Estado advirtiera que recaían en inmuebles que se emplazaban en zonas identificadas como riesgosas por el Servicio Nacional de Geología y Minería, por su proximidad a los volcanes. Ante ello, el Ministerio solicitó un estudio detallado sobre el punto a Cernageomin para que entregara recomendaciones que permitieran adoptar una decisión más adecuada. Por último, comunica que los nuevos informes de la División de Catastro fueron evacuados y actualmente se encuentran redactando los actos administrativos a través de la División de Constitución de la Pequeña Propiedad de Raíz en coordinación con el Ministerio. También hay un oficio del Ministerio del Interior mediante el cual informa sobre las medidas que se adoptaron en relación a los incendios que afectaron a la comuna de Valparaíso en los años 2014 y 2017. Y por último, hay un oficio de la Asociación Ambiental y Urbana de la Ciudad de Coronel, mediante el cual denuncia la propuesta del nuevo Plan Regulador Metropolitano Concepción que se intenta imponer en la comuna de Coronel. Solicitan a la Comisión investigar y proteger los derechos de los ciudadanos de vivir y preservar su salud en un ambiente libre de contaminación y de buena convivencia. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Macarena, primero muchas gracias. Entiendo que hay varios oficios que, si bien todos obviamente han sido petición de la comisión toda, pero que han sido impulsados o sugeridos por algún diputado en particular. Algunos que no integran la comisión. Yo me imagino que el oficio que tiene que ver con la comuna de Puerto Varas y el que tiene que ver con la comuna de Arica. Recuerdo Arica que estuvo el diputado Rocaful un día que hizo una exposición de 1 hora, ¿sí? Y el de... No, Ciudad del Niño fue una sesión especial que tuvimos. Pero Ciudad del Niño, yo igual agradecería que se le envíe al alcalde de la comuna de San Miguel y a la alcaldesa electa, que también puede, porque de hecho, si no me equivoco, la alcaldesa electa estuvo acá, incluso exponiendo sobre el tema. No, pero que los que se le envíen a quienes hicieron, digamos, el impulso del oficio. ¿Quién fue el de Puerto Varas? El diputado, el presidente. No, él se va a enterar de todas maneras. Sí, sí. Ya, estamos. ¿Comentarios sobre la cuenta? ¿Cuál fue? La que acaba de hacer, po. Está más rápido que yo, diputado Urrutia. Diputado Bodilla, ¿comentarios sobre la cuenta? No, todo bien, presidente. Ya. Bueno, ¿temas varios? Entonces pasamos al objeto de la sesión, que es tratar los efectos del alza de los precios de los materiales de la construcción, especialmente sobre los subsidios de mejoramiento de las viviendas sociales en el marco del impacto de la pandemia. Asisten, y me van confirmando si es que están presentes o no, el ministro de Vivienda y Urbanismo, señor Felipe Ward Edwards. Lo veo. El señor Guillermo Rolando, subsecretario de Vivienda y Urbanismo, se ve también. Y el señor Juan Armando Vicuña Marín, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción de la región del Biobío. No, perdón. Helen Martin. El vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, señor Juan Armando Vicuña Marín. Presente. Ahí está. Y la presidenta de la Cámara Chilena de la Construcción de la región del Biobío, señora Helen Martin Urrutia. No sé si es Martin o Martán, pero ahí me corregirá él.
Martín. Ya. Entonces, partimos en ese orden. Ministro. A menos que el ministro quiera quedar para el final. Buenas tardes, presidente. No, encantado de empezar. Estamos acá junto al subsecretario y algunos jefes de división del ministerio. Aprovechamos de saludar a todos los presentes, agradecer por la invitación. Y tenemos una presentación, presidente, que queremos compartir con los señores parlamentarios. Solo mencionar en aviso de utilidad pública que, bueno, originalmente estaba citada la sesión a las 3 de la tarde hasta las 4:30. Entiendo que lo de las 4:30 se mantiene. Y nosotros tenemos, junto al subsecretario, otra reunión con, bueno, los directores regionales y los seremi, terminando la comisión. La teníamos pensada para justo las 4:30. Entonces, si fuera posible... Corre esa. Ya, claro. Si fuera posible tomar las preguntas, terminada la presentación, no sé si doña Helen Martín me va a retar, digamos, y nos puede esperar, pero lamentablemente teníamos ese compromiso con todas las regiones de Chile, entonces alcanzamos a estar, puede ser un poco pasado a las 4:30, pero encantado, presidente, que podamos, yo voy a hacer la presentación lo más rápido posible, de forma que podamos tomar las preguntas, si es que hubiera preguntas, ¿no? Sí, proceda nomás, ministro. Gracias, presidente. Tenemos la presentación que la tiene Gonzalo Gacitúa, conocido de la casa, y vamos a iniciar. Bueno, el propósito, presidente, está descrito en la citación de la comisión, y es básicamente conocer la opinión del Ministerio respecto a los costos de materiales de construcción y a los efectos sobre los programas de mejoramiento de viviendas. Se nos ha pedido hacer un doble clic, como decía un amigo exministro, o un zoom, respecto a este punto en particular, el mejoramiento de viviendas, y si bien tratamos sobre la materia en general, nos vamos a concentrar también en algunas partes de la presentación en esta parte de las labores que realiza el Ministerio, que es lo cualitativo. Siguiente, por favor. Esta es una lámina muy dura, la pusimos con querer al principio, presidente, de forma de poder graficar un poco la opinión que tiene el Ministerio en base a datos. El dato mata relato, como dicen por ahí, y primero que todo quiero decir que estamos totalmente de acuerdo en el diagnóstico que ha planteado la Cámara Chilena de la Construcción, en el diagnóstico que han planteado parlamentarios, dirigentes, en torno a que obviamente hay un alza en materiales, hay un quiebre de stock, y eso ha incidido en las funciones que desempeña el Ministerio. Eso, como gran titular, presidente, estamos totalmente de acuerdo. No tenemos diferencias con la Cámara Chilena de la Construcción. He tenido la oportunidad de reunirnos junto al subsecretario con su directiva en varias oportunidades. Tuvimos la oportunidad de reunirnos con los capítulos regionales de las comisiones de vivienda en particular hace un mes atrás para tratar este tema. De eso vamos a relatar un poco más adelante. Pero creo que esta es muy relevante y la trabajamos junto al subsecretario y la pusimos a propósito en primer lugar porque queremos hacer la distinción. Hay que distinguir, como decimos los abogados, en lo que tiene que ver con el trabajo que hace el Ministerio en lo cuantitativo, en los programas que abordan el déficit cuantitativo y en los programas que abordan el déficit cualitativo. Y ahí, presidente, lo que tenemos en esta lámina es una comparación entre mayo 2020 y mayo de 2021 en relación a los programas de construcción. Ahí pueden ver que los inicios, estamos hablando de proyectos iniciados a mayo del 2020 en materia de construcción, eran 22.807 y este año son 19.355. Algo menor, yo no diría sustancialmente menor, pero menor a lo que hicimos el año pasado en materia de inicio. Y esto se explica, presidente, a nuestro entender, principalmente a que el año pasado, que empezó la pandemia en Chile y en el mundo, tuvimos muchas más facilidades para poder empezar, ya que las restricciones se empezaron a notar a partir del mes de abril y no antes. Sin embargo, el 2021, las restricciones en todo orden se empezaron a notar obviamente desde el día 1. Amanecimos el 1 de enero con las restricciones provenientes del año pasado y eso ha implicado una disminución importante, obviamente en materiales, en mano de obra, en permisos también, cuando se trata de comunas que están en fase 1, y esa es la razón principal por la cual nosotros tenemos inicios de obra menores. Ahí están los números, 19.355 versus 22.807, en lo que tiene que ver con construcción. Y obviamente que también hay una incidencia en otros factores, pero lo principal, a juicio del Ministerio, y esa información en base a lo que nosotros tenemos de nuestros seremi, de nuestros directores del Serviu y de nuestras divisiones técnicas, principalmente de ITEC y DPH, la división técnica y la división de política habitacional. Tiene que ver
con que este año el país empieza desde el 1 de enero en pandemia. En cambio, el año pasado, recién a partir del mes de abril, empezamos a notar las dificultades en todo orden de cosas a propósito justamente de la pandemia. En cambio, el mejoramiento, en lo que tiene que ver con el trabajo del déficit cualitativo, ahí sí que hay, presidente, y estimados parlamentarios, una baja muy notoria, la vamos a explicar también más adelante. Desde de mayo del año pasado teníamos inicio de proyectos 36.568, bajamos a 15.260, esto es menos de la mitad. Y eso es algo que nos preocupa y nos ocupa, y también preocupa y ocupa a la Comisión, y esa es la razón principal por la cual estamos acá. Ahí están los totales, presidente, sumando construcción y mejoramiento, es decir, cuantitativo y cualitativo, mayo 2020 versus mayo 2021, pero es importante conocer el desagregado, y la diferencia sustancial se produce en el mejoramiento entre el mismo mes de 2020-2021. Ustedes conocen de memoria los programas que tiene el Ministerio en construcción de vivienda y mejoramiento de vivienda, pero esta lámina diría yo que es el corazón del diagnóstico, para que todos estemos en la misma página, y estos son números obviamente oficiales del Ministerio. Siguiente, por favor. Bueno, aquí se explica básicamente lo que está contenido en la lámina anterior. La línea azul es 2019, la línea verde es 2020 y la línea amarilla es 2021, y esto es inicio de construcción de vivienda. Esto es el DS10, el DS49 y el DS19, programas conocidos por ustedes. Siguiente, por favor. Por supuesto, presidente, la presentación queda a disposición de los parlamentarios y de los invitados también. En el mejoramiento, en lo que tiene que ver con inicio de obras de mejoramiento de vivienda, aquí tenemos el 255, el DS27 y también el DS10. Nuevamente, línea azul, año 2019. Línea azul, esto es de enero a abril de cada año, para comparar peras con peras. Línea verde es el año pasado y línea amarilla es el 2021. Y aquí, presidente, insisto, dato más de relato, no hay ninguna posibilidad de no sostener que hay una disminución sustancial, importante y absoluta y relativa, digamos, y especialmente en este gráfico relativa en comparación con los últimos 2 años. Siguiente, por favor. Esto es una foto de hoy día. Esto es los proyectos que tenemos en ejecución hoy día en el Ministerio. Tenemos en materia de construcción 123.879 unidades. En materia de mejoramiento de vivienda son prácticamente 90.000, 89.742. Nuevamente ahí hay, está contenido obviamente lo que implica cada uno de del trabajo que hace el Ministerio en materia de construcción y mejoramiento. También ustedes lo conocen de memoria, como decía anteriormente, pero hoy hay en ejecución 213.621 unidades. Esto es a nivel país, obviamente. Siguiente, por favor. Algunos antecedentes que nos van a permitir entender cómo hemos llegado en materia de gestiones a lo que estamos hoy día. Aquí hay mesas de trabajo entre el Ministerio y el sector de la construcción. Yo quiero nuevamente agradecer la tremenda disposición, la transparencia y la comprensión, digamos, en todo orden de materias que ha tenido la Cámara Chilena de la Construcción para poder abordar esta materia de forma conjunta. Yo creo que estamos todos en la misma línea. Como dice el subsecretario siempre, lo que nos interesa a nosotros en el Ministerio es pegar ladrillo, y la Cámara Chilena está en lo mismo, y obviamente que en la defensa de los intereses tanto del giro del Ministerio como de los socios de la Cámara nos encontramos, y creo que eso es muy bueno. Aquí hay una línea de tiempo de lo que hemos hecho desde el 2020, principios del 2021, conversaciones con la Cámara. 1 de marzo la Cámara nos presenta un documento denominado Índice Polinómico de Reajuste de Precios de Materiales de la Construcción Habitacional. El 8 de marzo del 2021 el Ministerio propone a la Cámara retomar las conversaciones e iniciar una mesa de trabajo. Se constituye la mesa de trabajo, presenta también la Cámara 2 días después ante la comisión, ante esta comisión el mismo documento. 2 días después se inaugura la mesa de trabajo entre el Ministerio y la Cámara, y ya marzo, abril, mayo del actual año hay reuniones adicionales con el propósito de poder continuar en el análisis de la información presentada por la Cámara, y también se han desarrollado otras reuniones como la que explicaba hace un rato. Una de ellas bien relevante que sostuvimos con los capítulos regionales de vivienda de la Cámara. Siguiente, por favor. Esto, presidente, también nos parece muy relevante. Ustedes saben que existe el Índice de Precios de Materiales e Insumos de la Construcción, el IPMIC, reportado por el INE. Esto es también dato muy relevante. Son utilizados aquí básicamente una canasta de materiales representativa de los costos del sector de la construcción, que son utilizados en 3 tipos de obras.
la construcción de edificios, las obras de ingeniería y las actividades especializadas de la construcción. El IPIC incluye los precios de producción y también de distribución de las distintas variedades de productos que componen la canasta, los que se obtienen mayoritariamente desde el índice de precios productor de la industria manufacturera. Entonces, lo que queremos señalar, digamos, como punto en esta lámina, es que el INE reporta que en un año, contado abril 2020 a abril 2021, el MIC para la construcción de edificios aumentó en un 9,7%. Sin embargo, y eso es lo que señalamos en el cuadro de abajo, este aumento no necesariamente corresponde de forma matemática, digamos, de forma lineal, al que han experimentado los materiales de construcción que se utilizan en la construcción de viviendas sociales. Lo vamos a explicar a continuación. Necesitamos distinguir porque los materiales para la construcción de viviendas sociales no necesariamente han experimentado un alza equivalente. Vuelvo a lo que señalábamos al principio, nosotros compartimos el diagnóstico, existe al día de hoy un alza, ese diagnóstico no está puesto en duda, sin embargo, queremos hacer el punto en relación a que lo que contiene este índice en particular no necesariamente experimenta un alza equivalente en lo que tiene que ver con la construcción de viviendas sociales. ¿Por qué? Porque el IPMIC de construcción de edificios podría no incluir todos los materiales utilizados en este tipo de proyectos. El IPMIC en construcción de edificios también, podría incorporar otros materiales no utilizados y los materiales que contempla este índice podrían estar agregados también en una proporción distinta a la escala de costos de un proyecto de vivienda social. Las escalas de costos de proyectos son distintas en función del tipo de proyectos que se desarrollan y hay uno particular para el desarrollo de proyectos sociales, de viviendas sociales. Entonces, no necesariamente son equivalentes y eso es un punto que también nos parece de justicia realizar. Por eso es que el ministerio, nuestro ministerio ha comenzado a trabajar en un índice que agrupe las categorías relevantes del IPMIC, pero siguiendo la estructura de costos de las viviendas sociales, de efecto de poder monitorear permanentemente su variación. Esto no se había realizado, esta es una instrucción que dimos junto al subsecretario y nos va a permitir tener información fresca y particular respecto al giro que tiene el ministerio. Siguiente, por favor. Bueno, esta es un poco lo que estábamos explicando recién, pero ¿cuál es el punto que queremos hacer acá? Que como ustedes bien saben, los subsidios nosotros los entregamos en UF. Entonces, la variación del índice, o sea, el índice de precio del consumidor, expresado obviamente en el valor del UF, va acompañando también a este índice especial de la construcción de edificios, de la forma como se muestra aquí en este gráfico, siendo, si no me equivoco, base 100, enero del 2018. Entonces, claro, si fuera pagado en pesos, naturalmente que sería totalmente distinta a la realidad, pero básicamente lo que hace el IPC con la UF es que lo que uno podía comprar con una UF hace un año es muy similar a lo que puede comprar con una UF hoy día. Eso es justamente lo que contiene esta unidad. Siguiente, por favor. Aquí algunas conclusiones nuestras del Ministerio, del análisis efectuado. Los subsidios de vivienda, como decía recién, se pagan en unidades de fomento. Hay que considerar la variación del índice de precio al consumidor, ya que ello absorbe en parte, y digo con alta claridad en parte, porque no absorbe totalmente, pero absorbe en parte las alzas de precios de los materiales. Otro punto que nos parece importante considerar es la estacionalidad en el alza de precios. Las alzas no son lineales. Históricamente ha existido un aumento del IPMIC en verano y una baja en invierno. Esto es también data del Ministerio, por lo que es necesario seguir analizando la operación en el resto del año. El IPMIC no necesariamente representa de forma directa lo que ocurre en los materiales necesarios para la construcción de viviendas sociales, dados los argumentos que ya dábamos recién, y necesitamos seguir trabajando en un índice de edificación de viviendas sociales, tal como les gozábamos en la lámina anterior. Obviamente, presidente, que esto lo hemos conversado en muchas instancias, tenemos reunión semanal de ministros que formamos parte de las carteras que tenemos mayor inversión pública y que participamos activamente en el proceso de recuperación económica, y ahí hemos hablado de este tema, de cuáles son, de la necesidad de identificar con precisión el origen del aumento de los precios de los materiales. Y este es un trabajo en el que hemos tenido, yo no diría apoyo, porque han sido ellos protagonistas, la Cámara chilena me refiero, y tienen una presentación que nos hicieron llegar hace un par de días que es muy buena, que muy posiblemente también Juan Armando, Helen se irán a referir más rato, que intenta identificar con bastante éxito a nuestro juicio cuál es el origen. Y hay dos factores que son bastante claros. Uno es la disminución de la oferta material, ese es un dato. También está el aumento en la demanda de materiales, eso obviamente que también es un dato. Y
aquí nosotros hacemos también un doble clic porque para ejemplificar esto, en el punto que queremos hacer a continuación, hay más obras particulares de mejoramiento de vivienda. Las personas han utilizado sus ahorros o los dineros a los que han podido acceder para también hacer mejoras en sus viviendas, y eso ha implicado una variación en la demanda de materiales a nivel de mejoramientos de vivienda. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué está haciendo el mismo? Y con esto ya vamos terminando. Nosotros, primero que todo, quiero contarle, presidente, estimados diputados, que sostuvimos con el subsecretario una reunión hace unas 6 semanas, si no me equivoco, con los directores del Servio y los Ceremi, en la que instruimos una serie de medidas que están contenidas en este documento de aplicación automática e inmediata para poder ayudar a quienes están complicados hoy día y que trabajan con el Ministerio. Primero, la suspensión de la aplicación de multas cuando se verifiquen motivos vinculados directamente a la pandemia. Segundo, el acelerar los pagos y asignaciones directas pendientes. Ustedes saben que tenemos la facultad como Ministerio de otorgar asignaciones directas en caso justificado y procurar obviamente todas aquellas medidas que permitan asegurar un flujo de financiamiento a los proyectos en curso y por desarrollar. Hemos puesto a disposición personal de nivel central para apoyar a las regiones para apurar el flujo de financiamiento a los proyectos. Hemos delegado facultades exclusivas a los Ceremi, de forma de que los procesos no tengan que volver a Santiago demorando innecesariamente cuando hay que tomar decisiones rápidas. También instruimos la necesidad de estudiar y entregar préstamos o anticipos para disminuir los costos financieros de los proyectos que estén garantizados de acuerdo al reglamento. Lo siguiente es muy importante. También autorizamos el estudio, caso a caso, de un eventual aumento del plazo para el inicio y término de los proyectos del Fondo Solidario de Elección de Vivienda por motivos fundados relacionados con la contingencia actual. Tenemos una meta, que es la de iniciar la construcción de 70.000 viviendas, y eso es lo que nos guía, y eso es lo que va a seguir motivando la actuación de cada uno de los funcionarios del Ministerio. No queremos que, por ningún motivo, eso se perjudique, porque lo que está en juego es la vivienda de las personas más vulnerables del país. Sin embargo, para que eso ocurra, nosotros tenemos que evitar tumbar, digamos, o dar vuelta, como dicen en el campo, a las empresas innecesariamente, y por eso que caso a caso estamos conscientes de que es necesario estudiar el eventual aumento del plazo para el inicio y el término de los proyectos del DC49, cuando esté estrictamente fundamentado. Caso a caso, ¿significa que vamos a decir siempre que sí? No. Caso a caso significa que vamos a abrir el estudio de cada caso que se nos ponga a disposición por parte de una solicitud. Sí, pero obviamente no implica decir que sí en cada una de las oportunidades. También el estudio del caso a caso de un eventual aumento del plazo para el inicio y término del proyecto del DC19. Exactamente en los mismos términos que lo explicaba o que lo intentaba recién explicar anteriormente. El Ministerio, de ser necesario, también va a instruir en las regiones a una nueva revisión para los itemizados técnicos para los programas de mejoramiento del DC27 y el 255. Y en último término, lo que instruimos a los directores del Servio y a los Ceremi es la creación de equipos de trabajo permanentes entre el mismo y los sectores de la construcción desde las regiones. Que las empresas, las inmobiliarias, las constructoras no tengan que venir a Santiago, que tengan reuniones en las regiones con el propósito de hacerle seguimiento al proyecto, obviamente, que en todas las regiones del país. Y por último, presidente, queremos junto al subsecretario y a los jefes de división entregar una primicia, digamos, pero es algo que estamos evaluando y muy rápidamente en el Ministerio y que vamos a resolver esta semana. Esta semana ha sido así y posiblemente en cuestión de horas, que es una petición bien sentida. Como les explicábamos al principio, en materia de inicio de viviendas, donde tenemos un problema real, absoluto y relativo, es en el mejoramiento de viviendas. Es la pyme, es el constructor o el maestro que va a comprar en su camión, en su camioneta, a Sodimac, a Home Center, a la ferretería, y que no encuentra materiales para hacer mejoramientos de obra, para hacer mejoramientos de vivienda, donde tenemos que hoy día trabajar. Es ahí donde está la gran dificultad que tiene hoy día el Ministerio de Vivienda en materia de inicio de obras. Esto es dato, es ahí, no es en otro lugar. Si bien estamos muy conscientes de que hay mucha preocupación en el DC49. ¿Ministro? Voy terminando, presidente. Sí, lo que pasa es que la idea que tengo es que los otros dos invitados le puedan hacer preguntas a usted también, que me tinca que van a querer hacerlo, entonces, para que puedan calzar las dos cosas. Esta es la última lámina, presidente. En el DC49 y el DC19, si bien tenemos preocupación, y sabemos que hay preocupación legítima por parte de la Cámara y por parte de los asociados y en regiones también,
nosotros estamos monitoreando día a día lo que ocurre en ambos programas. Y lo que queremos presentar hoy día, presidente, es una propuesta de solución, tal como está explicada acá, el actualizar el itemizado de precios y aumento excepcional de subsidio. ¿Qué significa? En los programas relacionados con el mejoramiento de vivienda, en virtud de lo que ya se describió. En definitiva, es ahí donde tenemos la gran dificultad en materia de inicio de obra. ¿Qué significa esto en castellano, presidente? Que si el año pasado teníamos un subsidio X relacionado a un precio X de los materiales, hoy día, con regla de 3, si no me equivoco, vamos a considerar un subsidio distinto, puede ser vía asignación directa, eventualmente, en función del aumento en el precio de los materiales que están experimentando quienes trabajan en estos programas. Esta es una gran noticia, va en ayuda directa a todas las regiones, a todos los proyectos, y a nosotros también nos permite cumplir con el propósito de entregar las decenas de miles de soluciones habitacionales que queremos entregar este año. Esto, presidente, es de aplicación automática. Con el subsecretario estamos afinando los últimos detalles en estas materias y obviamente que vamos a tener hoy día, como le explicaba recién en un rato más, la conversación con nuestros CEREMI y directores del Servio, de forma de poder coordinar con ellos la aplicación de esta medida. Esa es básicamente la presentación, estimado presidente. Como le decía, hasta hoy estoy acompañado aquí del subsecretario, quien lleva muchos más años que yo trabajando en el Ministerio y que probablemente va a ser bastante útil oírlo, no sé si ahora o frente a las consultas que se pueden hacer. Ministro, muchas gracias por su presentación. Como usted se tiene que ir, entiendo que 4:25. Poco más, puede ser 20 para las 5, presidente. Sí. Ah, ya, perfecto. Entonces le voy a dar la palabra. No, si hay preguntas específicas al ministro, propongo que pasemos al tiro a ella, ya sea de los invitados o de los diputados y diputadas. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta al ministro? Presidente. Sí, por favor. Doña Helen primero, después el diputado Bobadilla, pero esperemos un poquito. Doña Helen, le voy a dar la palabra para que le haga pregunta al ministro, lo que no quita que usted va a después tener su tiempo para hacer su propia exposición. Eso es lo que le quería contar, que queremos hacer una exposición y el vicepresidente que va a partir antes que yo. Sí, lo que pasa es que por el tiempo del ministro, si alguien le quiere hacer una pregunta específica al ministro, quejas, interpelaciones, preguntas sinceras, felicitaciones, lo que sea, hacerlo antes porque el ministro se tiene que ir. Entonces, si usted le quiere hacer una pregunta al ministro... La presentación es muy cortita. Ah, bueno, me convenció. Ya. Ya. Y después nos entraremos qué tenía que decir el diputado ahí. Demos recurso. Ya. Proceda nomás, señora Martín. Don Juan Armando primero. Sí, muchas gracias, presidente, por la invitación, a todos los señores diputados y al ministro un saludo grande. A ver, como Cámara hemos estado monitoreando y dando conversaciones con el ministro desde que partió esto, a finales del año pasado, este problema del aumento de los costos de la mano del costo de construcción, de los materiales, y bueno, los datos son bastante sabidos por todos en realidad. Pero creo que este es un fenómeno que venimos detectando hace tiempo ya, y está afectando principalmente a las empresas más medianas y pequeñas, que en general están en regiones, y a ellos son los que les ha pegado más fuerte, porque en general los polinomios o los polinómicos que se generan aquí en la zona central, y efectivamente después en las regiones, cuando llega el material a las regiones, tienen otros valores, y eso en general se les carga la pata a ellos y les afecta de forma importante. Entonces hay que considerar eso, y creo que estamos muy preocupados porque aquí lo importante no es partir obras, sino es entregar la obra. Y en el intertanto, que pueden ser 1 o 2 años de construcción, en el fondo ahí es donde se producen las alzas y empiezan a pegar los alzas de los materiales. Entonces hay que tener mucho ojo, uno que puede estar partiendo muchas obras, pero no terminándolas. Y eso es lo relevante. Tenemos que ver cuál es la tasa de cierre y de entrega de las viviendas. Y ahí es donde estamos teniendo problemas se han extendido los plazos y la LUCA nos está dando para terminar con las obras. Entonces, eso yo creo que es un tema muy relevante que tenemos que seguir. Una pregunta que la dejo acá encima para que antes que parta Ellen, es que ¿por qué se aumenta el DC55, el 255, el DC27 y no se aumenta los polinómicos para los DC49 o los DC27 o los DC29? Entonces,
porque son los mismos materiales, el hormigón es el mismo, el fierro es el mismo, las terminaciones son las mismas. Entonces, si están aumentando el polinómico para uno, no sé por qué para el otro no. Entonces eso nomás, Presidenta. Adelante, Helen. Gracias a Juan Armando. No sé si puedo compartir pantalla. Sí, está habilitada. Gracias. Yo no la veo, así que supongo que está ok, ¿no? Se ve con propuestas para permitir el inicio de obras de vivienda de interés social región del Biobío. Ok. Primero que nada, agradecer al presidente la oportunidad de exponer desde regiones, igual agradecer al ministro la disponibilidad de escucharnos y al subsecretario también. Así que muy buenas tardes, agradezco de verdad esta oportunidad porque la preocupación aquí en la región del Biobío, mi región, es por casi 25.000 puestos de trabajo de nuestros colaboradores que hoy día están en riesgo inminente. Y también la solución habitacional de muchas familias y las más vulnerables de nuestra región. Eso para comenzar la exposición. Un segundo, que tengo un problema técnico acá. Ok, aquí. Bueno, como es sabido, hemos registrado altos crecimientos y a modo de contexto solamente de las grandes economías mundiales, lo que han elevado y han hecho incrementarse de manera desproporcionada los materiales de construcción. No sé si estoy mostrando el tema del fierro y la madera. ¿Ha avanzado la presentación? No está avanzando. A ver. ¿Y ahí no? No, pero ¿usted no la puede ver? Eso... Yo la veo perfecta, el problema ahí es sí, que... ahí se movió. Ahí está. Ya, okay. Ahí se movió. Incremento mundial de precios de material. Exacto, ahí está, ok. Ahí ustedes pueden apreciar cómo ha aumentado el fierro y la madera a nivel mundial. Y obviamente que estas son las materias primas más relevantes en la construcción y que han sufrido aumentos de precio, como ahí ustedes ven, algunos más del 100%. Todo esto se ha gatillado, ¿no es cierto?, y genera impacto en las viviendas que son de interés social. El siguiente escenario tiene que ver con los quiebres de stock que hemos estado enfrentando de materiales, la escasez de mano de obra y la menor productividad por el retraso de los obras. Este escenario de sobrecosto está afectando a las medianas y pequeñas empresas de la región. Nosotros el índice de precios al productor de industria registró una variación de los últimos 12 meses de un 25,4% a abril de 2021. Y esa variación lo hemos podido también constatar haciendo las comparaciones de precio con todas las empresas o con una gran cantidad de empresas de la octava región. Este es un complejo escenario compuesto con inéditos quiebres de stock, alzas de precios de materiales, etc. Y todo lo anterior, más las complicaciones logísticas propias de la pandemia, disminuyen la productividad y aumentan los plazos de construcción, configurando un complejo escenario de sobrecosto, que no están evaluados en los índices polinómicos que ha estado estudiando el Ministerio. La otra noticia del catastro que tenemos aquí en la octava región es que el 68% de las viviendas de S19 no inician aún su construcción. Ahí hoy la industria está enfrentada a esta espera, en el fondo, de ver qué pasaba con esta evaluación. Son 3.678 viviendas asignadas el 2020 en el programa de S19, y como les decía, el 68% aún no inicia construcción. Tal como se aprecia en la gráfica, existen comunas donde el 100% de las viviendas asignadas no han iniciado construcción, y son viviendas que, como ustedes ven ahí, tienen un alto nivel de vulnerabilidad y de pobreza. Respecto a los DS49,
Tenemos 13 proyectos del programa de S49 y poco más de 3.000 viviendas en construcción o sin inicio de obra aún, y que están en la espera de reasignación de recursos, dejando en suspenso la continuidad de estas obras o el inicio de estas. El 35% sin iniciar y el 65% en construcción. Y de nuevo estamos en comunas donde fuertemente vulnerables como Lota, Yumbel, Coronel, San Pedro de la Paz, comunas de altos niveles de pobreza. Yo aquí quiero hacer y recordar lo que fue el terremoto y lo que significó el terremoto en la región, solamente como un ejemplo, porque es muy similar el alza en los materiales que se vivió en ese minuto, y donde tuvimos muchas obras que quedaron sin poder terminarse, con aumentos de obras que significaron entre el 10 hasta el 99% y una mediana del 35%. Y este análisis ni siquiera abordó los plazos en el que se pudieron terminar esas obras. Aquí solamente a modo de ejemplo, la obra de reconstrucción de Loméndez de Concepción se terminó el año 2020. Y no queremos repetir esa experiencia. Además, me gustaría agregar, señor presidente, solamente a modo informativo, lo que está significando también la vivienda privada, porque quiero después mostrar el efecto económico que va a vivir la región. Tenemos cerca de un 22% de disminución en la oferta de vivienda privada, desde las 9.832 del año 2020, hoy ya estamos en 7.554. ¿Y qué significa esto? Las obras no se están iniciando, y eso coincide también con lo que está pasando en el ámbito de la vivienda subsidiable. Por lo tanto, y esto es lo que a nosotros más nos preocupa, si sumamos los efectos de la construcción de vivienda de interés social y la actividad privada, son casi las 8.000 viviendas en riesgo de inicio y término de obra. Eso significa que se destruirían casi 25.000 empleos formales, equivalentes al 50% de la masa laboral del sector construcción en la región del Biobío. Así de crítico es el problema en la región del Biobío. A lo anterior tenemos que agregar el retraso en la solución de 61.000 familias que hoy día viven en condición de hacinamiento y deterioro en nuestra región. Ya hemos evidenciado la fuerte demanda social por el derecho a la vivienda. Hemos sufrido 4 tomas de viviendas terminadas en la región por la fuerte presión que está ejerciendo la ciudadanía por obtener su vivienda. Son 61.000 familias, son 300.000 personas que están en esta condición en la región. En el estado actual de esta crisis, si no se implementa una política de apoyo a las empresas, las soluciones no van a estar en menos de 2 años. Lo anterior se agrava con las tomas, como ya les decía, y también retrasa y posterga la posibilidad de llegar a las viviendas, las personas que hoy día cuentan con su subsidio, sin contar todas aquellas que hoy día van a postular a los subsidios. ¿Qué proponemos? En vivienda existe lo que se ha denominado el artículo 27. Este artículo cautela el principio de equilibrio económico y financiero dado por un suceso imprevisto o que no pudo anticipar por el carácter grave o extraordinario, ¿no es cierto?, que se alteran las condiciones que sirvieron como base a la contratación. Y en este sentido, quiero hacer un llamado a actuar con un sentido de realidad, apelando a la relación de la empresa y el Estado de darse de un ámbito de justicia, proporcionalidad y racionalidad, atendiendo que los hechos han sido del todo imprevistos y ajenos a las partes. A esto me refiero con la pandemia. Y también rezagos del estallido social. A lo anterior hay que agregar sendos hechos de autoridad que hemos estado sufriendo en la octava región, obviamente por la pandemia. En conclusión, ha existido una afectación grave a la economía de los contratos no contemplados por las partes. En particular, el artículo 27 permite la asignación presupuestaria especial a proyectos, lo cual permite su inicio y término de obra. Por lo tanto, proponemos reasignar fondos de programas de planificación con la planificación de asignación del segundo semestre por la vulnerabilidad que hoy día se encuentran las empresas.
En ese sentido también es importante destacar que el caso a caso, nosotros preferimos que haya un procedimiento. El caso a caso no es no cautela toda la relación o la buena relación que debiera existir entre el mundo privado y el público. En el caso de los DS-19 hemos podido constatar que el aumento, y hemos hecho las comparaciones con varios proyectos de la octava región, que el aumento ha sido de un 15%, por lo tanto, para que los nuevos proyectos puedan partir de manera sana, nosotros estamos proponiendo que se ajusten los precios de los vulnerables, emergentes y medios en un 15%. Eso llevaría a aumentar los topes de las 1.100 a las 1.265, de las 1.400 a las 1.610 UF y de las 2.200 a las 2.530 UF para los sectores medios. Bueno, nosotros sostenemos que necesitamos un acuerdo que sea político, que sea transversal, para la revisión de los presupuestos que permita al Ministerio de la Vivienda sostener la actual política habitacional, cumplir con los plazos, con la creciente demanda de vivienda de interés público en un momento de efervescencia social, evitando el abandono de las obras y el quiebre de las empresas. Y solamente como guinda de la torta, me gustaría hacer presente lo que se ha estado anunciando, que es el término del crédito especial a las empresas constructoras. Solamente decir que ya existe una sensación de incertidumbre en las empresas, ya entramos en el área del pesimismo, por lo menos acá en Concepción, y la sensación de incertidumbre se ve agravada aún más por la posibilidad de eliminar este crédito especial a las empresas constructoras, que lo que apunta es un beneficio, como más adelante voy a explicar, a las personas, no a las empresas constructoras, y que apunta también al segmento subsidiable y medio y emergente de nuestra región. Según la definición del mismo, de la que está en la página del Servicio de Impuesto Interno, el beneficio del 65% del crédito especial de la contracción es el comprador no contribuyente del impuesto al valor agregado IVA, puesto que debe pagar un menor precio al concretarse el contrato de construcción o compraventa relacionado con el inmueble que ha sido destinado para estos fines. Si esta medida prospera, nosotros estimamos que va a haber una afectación a nivel regional, a mi región, de 8.000 a 8.000 familias y un incremento en los precios que se suma al incremento que han tenido hoy día por el alza de los materiales y los gastos generales, de un 7% adicional en el precio de las viviendas. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Dejo abierta la palabra. Muchas gracias, doña Helen. No sé si el ministro quiere hacer algún comentario. Gracias, presidente. No, preferiría escuchar los planteamientos de los señores parlamentarios para poder contestar junto al subsecretario. Perfecto. Diputado Bobadilla, diputado Urrutia. Diputado Winter, le quiero pedir la palabra un segundo. Ok. No, está bien. Yo quiero que siga presidiendo, solamente para dar la excusa que estaba exponiendo en un proyecto, como lo dijo la señora secretaria de la Comisión de Pesca, un proyecto de mi autoría, señor ministro y queridos colegas, así que le pido disculpas por eso. Así que yo continúo la sesión, pero siga presidiendo nomás, estimado colega Winter, por favor. No, cumplamos el reglamento, presidan usted nomás. Mediante el presente acto. No. De verdad que no tengo problema en que siga presidiendo, no hay problema. Por favor. Bueno. Presidente. Bueno, diputado Bobadilla, tiene la palabra. En representación del diputado Ruth. Sí, muy breve, presidente. Valorar la exposición y la disposición del ministro, que siempre ha estado dispuesto a escuchar y a recoger las sugerencias que desde los distintos sectores que tienen algo que ver en esta materia en particular ha tenido. Así que, ministro, yo agradezco la disposición. Como también destacar la participación de Helen como presidente de la Cámara de la Construcción de la región del Biobío, que en definitiva es una situación que yo creo que se replica en todas las regiones del país
y que sea expuesto directamente por un representante de la región, yo le asigno un valor muy significativo. Y en esa línea, ministro, yo quisiera sugerir que si no es posible dar respuesta concreta respecto de los planteamientos y las propuestas que ha hecho Helen en esta comisión, las pueda considerar de tal manera que en un futuro próximo pudiera dar respuesta a todas y cada una de estas inquietudes que sé que no son fáciles de resolver en una reunión como esta, pero sí yo lo invitaría a que acojamos, estudiemos esto y tratemos de implementar las medidas que aquí se han sugerido, porque lo más grave que ocurre en esto es que mucha gente, como lo ha dicho Helen, está viendo en riesgo su oportunidad laboral. Y hoy día yo creo que tenemos que hacer nuestros esfuerzos para generar las condiciones que permitan dar estabilidad laboral a mucha gente y particularmente del sector de la construcción. He dicho, presidente. Diputado Urrutia. Gracias, presidente. Diputado Urrutia por acá, saludar al ministro Felipe Ward y a los subsecretarios, todo el equipo del Ministerio de Vivienda y a las personas de la Cámara Chilena de la Construcción que nos están acompañando. Gracias por las exposiciones. Quiero hacer una proposición, espero que el ministro la acoja. El presidente o vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, don Juan Armando Vicuña, dijo algo que me parece muy certero, que una cosa son los proyectos que se pensaban hacer o se planificaban efectuar, y otra cosa son los que se recepcionan o los que se terminan. Y ese dato no lo tenemos en este análisis. A mí me parece que es importante tener un diagnóstico del Ministerio de Vivienda a nivel de todos los proyectos que tenía pensado comenzar este año, tanto en el Decreto Supremo 49 y en el 19, y cuáles estarían terminando o cuáles son los que tienen problemas para terminarse. Yo entiendo que hay una cantidad importante de proyectos que están con dificultades serias de presupuesto, producto de que esta alza, sobre todo los proyectos que se adjudicaron a finales del 2019 y que aún no se terminan, son los que han estado más impactados por el alza de precios. Entonces sería conveniente, me parece, que el Ministerio de Vivienda hiciera un análisis detallado de todos los proyectos que se están ejecutando y cuáles son aquellos que están presentando problemas para llegar a su recepción con éxito, y cuáles son los que han fracasado precisamente por esta alza de precios, o cuando se han licitado, no, yo llamo fracaso aquellos que no han tenido adjudicatario. Eso, presidente, gracias. Diputado. Diputado Norambuena. Gracias, presidente. Yo quiero agradecer a Helen Martin, que es de nuestra zona, de la región del Biobío, con una empresa muy importante, también a los dirigentes nacionales y en particular a nuestro ministro de Vivienda, a todo su equipo que esté participando en esta reunión, tema que además lo habíamos conversado en sesiones anteriores con respecto al alza del costo de los materiales. Yo tengo un par de preguntas, presidente, por su intermedio, si a los dirigentes del gremio, si de los dos motivos que el señor ministro en su exposición nos da como fundamentales para el alza de los materiales, si ellos están de acuerdo en ese análisis y en la exposición que el ministro nos dio. Él dijo que estaba concentrado principalmente en dos motivos. Y también a los dirigentes del gremio, si la situación que estamos viviendo, al menos en la región del Biobío, que es la que nosotros conocemos o tenemos una estrecha relación, hay empresas que producto del costo de materiales y que han tenido adjudicado proyectos, en este momento hayan tenido que cerrar la cortina. ¿Y cuál es el efecto desde el punto de vista laboral que eso puede haber producido? Y lo último, presidente, al señor ministro o a su equipo, ¿por qué la misma pregunta que hizo nuestro dirigente nacional? ¿Por qué este beneficio para algunos decretos y no para otros? Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Norambuena. Diputado García y diputado Espinosa. Gracias, presidente.
Presidente, la verdad que voy a coincidir exactamente con lo que ha dicho don Juan Armando y lógicamente la señora Hele. Lo importante aquí no son los inicios, es cuánto se termina. Y esto lo hemos visto en varias partes del país que han quedado poblaciones enteras abandonadas. Y sobre todo el mejoramiento de las viviendas. La gente no puede continuar con los precios que se comieron las utilidades. Y ese problema hay que verlo ahora. ¿Y sabe por qué, señor ministro? Yo no soy de la Cámara Nacional de Construcción, pero ¿sabe por qué hay que arreglarlo ahora? Porque después, cuando dejan abandonar las obras, hay que relicitar las obras y sale 3, 4 veces más caro que empezar a hacer la obra o arreglar el problema en este minuto. Por eso es que es fundamental lo que nosotros queríamos, cuál es el alza de materiales, qué es lo que está pasando. La Cámara chilena no está aquí para quejarse, lo que está diciendo es que si no se hacen estos pasos, no se va a poder concretar el programa de gobierno y van a quedar miles y miles de familias sin su vivienda. Porque si es una queja, lo más fácil, la gente se va a tratar de defender de ellos y van a cerrar la cortina y se acabó el cuento, pero no es ese el afán de la Cámara. Por eso, ministro, que más importante que escucharnos a nosotros es reunirse urgentemente con la Cámara Nacional de Construcción y buscar la manera que la gente que produce los materiales también abastezca y vea cuál es la razón del precio de los materiales. Decían que no influye porque se pagan en unidad de fomento. Una plancha de zinc de 3,60 metros, ministro, hace 5 meses, 6 meses atrás costaba 8.000 pesos y hoy día cuesta 14. O sea, pongan el precio que quiera la UEF. Si ese es el problema. Los clavos de 4 y de 3 son contrabando. Entonces, de verdad, ministro, se está fomentando un mercado negro brutal en todo esto. Y eso es lo que está comiéndose a las empresas, a los pequeños y los pymes que se dedican, la mayoría, a reparar viviendas. Por eso creo, ministro, que quiere una solución ahora en este momento, para que no paremos nuestra construcción en Chile, que es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo, para buscar trabajo y sobre todo para darle estabilidad a la familia chilena. Por eso yo le recomendaría, no soy nadie para recomendarle a usted, pero una reunión urgente en calidad de solución y buscarle problemas concretos a lo que tiene la Cámara chilena hoy día, o sea, y las constructoras, no solamente la Cámara chilena. Por eso, presidente, uno agradece estas cosas. Desgraciadamente nos quedan 3 minutos a esta sesión, pero creo que es importante tener claridad cuántos son los catástrofes que no se han hecho, por qué la gente no va a licitación hoy día y la baja es sustentable, que usted mismo ha dicho. Eso lo lamentamos todos, no estamos criticando, estamos tratando de buscar una solución para que esto no se pare. El precio de la madera casi un 100% más. En fin, todo ha subido en esas proporciones. Así que pongan el precio que quiera la UEF y no alcanza ni para cubrir un cuarto de las alzas que han habido en el sistema de los materiales para poder hacer nuestras construcciones. No quiero ahondar más. Usted en sus manos está y en manos de la Cámara chilena llegar a una solución para todos y cada una de las familias que están esperando ansiosamente tener su vivienda. Gracias, presidente. Diputado Espinosa, presidente. Muchas gracias. Yo primero agradezco y ojalá podamos estar unos 5 minutos más porque es un tema relevante, o 10 minutos en la sesión. Calor, ¿no? Es posible que tengamos ese consenso, pero mire, aquí hay un tema de fondo. Aquí hay un tema de fondo, estimado presidente, que aquí hay un complejo escenario de abastecimiento y parece que, con todo el respeto que yo le tengo al ministro Ward, no se está entendiendo desde el ministerio. O alguien dentro del ministerio no está entregando antecedentes concretos, serios y efectivos que dan cuenta de la compleja situación, que el aumento de los costos es algo relevante que tiene que aplicarse al DS49, si no ahí vamos a tener serios problemas. No van a haber empresas que quieran participar, que quieran, ¿no es cierto?, de una u otra forma hacerse responsables de uno de los compromisos más importantes que tuvo este gobierno, que fue aumentar incluso en regiones los presupuestos para tener mayor cantidad de viviendas sociales. ¿Qué sacamos de hacer los concursos hoy día? Dejar a la gente con su subsidio. O sea, vamos a pasar de un primer gobierno del 2013, en donde se entregaron, en definitiva, vouchers, y no hubo construcciones reales. Vamos a pasar ahora, cuando se estaba haciendo bien, porque yo reconozco, y Felipe, ministro, yo lo he dicho en todas partes, se siguió la continuidad con el ministro Monker, con usted igual, de seguir una política habitacional potente, pero resulta que ahora ya vino la pandemia, se genera esta situación, y no darse cuenta por parte del ministerio de que esto no se soluciona con el tema de la UEF bajo ningún punto de vista. Decir eso es querer mirarnos la cara a todo, ministro, con todo el respeto que le tengo. El precio de los clavos, de las planchas, las tuberías PVC, de los sistemas de canaleta han aumentado un 30, 35, hasta 40%. Y es más, acá en la región es peor. Fíjese, ministro, que un kilo de clavo que costaba 800.000 pesos hoy ya está a 4.000, a 3.000 pesos. Entonces, eso va a ser inviable que las empresas serias, porque claro, si queremos que lleguen empresas, disculpe el concepto, chantas a construir,
que van a dejar las poblaciones en la mitad, ¿no es cierto?, de sus construcciones y se van a ir. Bueno, hagámoslo, pero la responsabilidad la va a tener ustedes. Entonces, yo quiero que usted nos dijo, ministro Ward, la primera sesión que lo invitamos cuando yo asumí la presidencia después del diputado Winter, usted nos dijo no va a haber ningún subsidio que vaya a estancarse por el alza de los costos de los materiales. Y eso no está ocurriendo. Termino con lo siguiente. No está ocurriendo ni en los programas del DESE 49 ni en los de mejoramiento. Yo tengo comunas, ministro, como Río Negro, donde hay familias que están esperando que le empiecen a construir sus casas ya con el subsidio en la mano y las empresas le dicen nosotros nos retiramos de esto, no nos da. Y eso va a comenzar a ocurrir más fuertemente. Entonces no es que esté molesto, quiero decirle con vehemencia de que necesitamos que el ministerio asuma de que aquí hay un problema grave. Y ese problema grave solo se soluciona con más recursos para los DC 49 y los mejoramientos. He dicho, presidente. Gracias. Gracias, diputado Espinosa. Le vamos a dar la palabra al ministro. Muchas gracias, presidente. Quiero agradecer en primer lugar. Ustedes saben que provengo del Congreso y entiendo muy bien que muchas veces es necesario que los parlamentarios recurran a este tipo de instancias en conjunto con el sector privado para poder levantar la voz con fuerza cuando hay dificultades que están afectando finalmente a su gente. Así que creo que estamos todos en la misma página, yo no me pierdo ni un segundo en eso. Se agradece el tono del diputado Espinosa, el diputado García, el diputado Norambuena, el diputado Winter, todos quienes han participado, obviamente, porque creo que es correcto. Aquí hay un diagnóstico compartido y creo que es muy relevante partir de eso, porque perfectamente podríamos estar diciendo, mire, no, la verdad es que pensamos que no están así. Sí, aquí hay un aumento en el precio de los materiales y obviamente que hay quiebre del stock en algunos casos también. Es una realidad. Ustedes conocen muy bien, porque todos ustedes, los conozco a todos bien, son de terreno, conocen bien su distrito, conocen por nombre y apellido a los dirigentes y eso siempre es muy útil. Así que la preocupación que están trayendo y lo que hoy día plantea Helen también es algo que a nosotros nos importa mucho, es un insumo muy relevante. En relación con lo que decía el diputado Ramón García, a quien le tengo un cariño y él lo sabe muy bien, nosotros hemos tenido 20, 25 reuniones y ojalá que sigan a ese ritmo, porque son muy útiles cada vez que nos reunimos con la Cámara, porque traen muy buena información. Nos hemos reunido a propósito de este tema varias veces y lo vamos a seguir haciendo. Tenemos un equipo del Ministerio conformado al nivel central para hacerle monitoreo. Todas las semanas nos juntamos con parte de la directiva de la Cámara con el propósito de ir avanzando cuando hay problemas en las empresas a nivel local. O sea, no es una conversación genérica, es, oye, la empresa tanto de tal lugar tiene este problema. Y se avanza. Entonces, hay una disposición permanente de la Cámara. La Cámara, yo me saco el sombrero con la labor que realiza por sus asociados, por sus socios, porque es de análisis profundo y de representación total a nivel nacional de cada una de las preocupaciones regionales. En relación con lo que plantea el diputado Espinosa, estoy contestando un poco de forma desordenada, pero sí, aquí, como planteamos en la última lámina de nuestra presentación, nosotros a partir de esta semana vamos a tomar medidas concretas en el tema del subsidio, en todos los programas que tienen relación con el mejoramiento, y el impacto que eso provoca en la pequeña y mediana empresa es muy alto, y yo invito a la Comisión a volver a citarnos, por supuesto cuando quieran, vamos a asistir permanentemente, presidente, si usted así lo resuelve, a volver a citarnos en algunas semanas más, de forma de poder graficar con datos el impacto que ha tenido la medida que estamos tomando. Y lo que se plantea en torno a los otros programas que tiene el Ministerio es algo que nosotros también abordamos a través de este dictamen o estas instrucciones, más bien, que le entregamos a los directores del CEP y los CEREMI de forma perentoria, de forma muy automática, y que ya se están aplicando. Y en el fondo es la atención total y el análisis de cada uno de los temas que en cada región requiera evaluación en términos de convenir un nuevo plazo, de evaluar otro tipo de medidas y de mantener siempre el canal abierto para poder conversar los temas. Efectivamente hay un problema que todos conocemos, que obviamente ha afectado a diversas áreas de la producción. Hoy día en la mañana tuvimos una reunión con el ministro Moreno, quien está encabezando el esfuerzo en materia sectorial de los ministerios que tenemos incidencia alta en la inversión pública, y nosotros le entregamos nuestros datos. El año pasado generamos 140.000 empleos, este año vamos a generar 180.000 empleos, son 320.000 empleos en total. Y obviamente que en el sector de la construcción es muy relevante seguir recuperando los empleos que se perdieron. Entonces, el esfuerzo que ha hecho la Cámara, el esfuerzo que hacen los capítulos regionales, nosotros ya nos reunimos con los capítulos regionales de la Cámara y
y ojalá que lo hagamos de nuevo esta semana, la semana que viene, porque es muy útil, porque nos entregan información de las regiones, información local, más allá de lo que uno recoge cuando puede viajar, dadas las condiciones sanitarias, de lo que está pasando. Entonces, en programas de mejoramiento, la solución está propuesta. En el DC-19 y el DC-49, por supuesto que estamos totalmente disponibles a seguir monitoreando y que no se vaya a entender, porque lo dije y por suerte quedó grabado, que obviamente el tema del UF en parte acompaña al indicador especial en materia de construcción, pero obviamente que no soluciona el problema, de ninguna manera. Por eso, estas medidas que fueron entregadas directamente a los CERVI y a los CEREMI, y por eso el relato que se nos hace es muy importante que nosotros lo transformemos en medidas precisas. Ministro. Presidente, si usted me autoriza, me gustaría que pudiéramos todos oír también al subsecretario. ¿Lo estamos viendo? Oírlo. Perdón. Gracias, presidente. Bueno, ministro, presidente, también muy corto, y él, por supuesto, que es la misma línea del ministro, por hecho de, como siempre, de poder saludar a todos, darle un cariñoso y afectuoso saludo. Lo primero es volver a resaltar lo que plantea muy bien el ministro. Nosotros recogemos y compartimos el diagnóstico del aumento de los costos de materiales. Eso es lo primer punto, ¿no? Lo segundo, yo creo que cuando uno empieza a desglosar, que también lo explicaba muy bien el ministro, se lo resumen en 3 programas distintos. Todos los programas de mejoramiento y que tienen una incidencia de capilaridad, de generación de fuentes laborales en lugares muy diversos. Estos son programas térmicos, cambios de techumbre, en algunos casos son ampliaciones, programas de condominios sociales. En esos casos, como se podrán imaginar, el porcentaje, el valor del costo de materiales respecto a lo que es el valor de un proyecto total es muy alto. Y ahí lo que observamos, que fueron las primeras láminas del ministro, que gran parte de los no inicios, o si quieren, de las paralizaciones de los proyectos, están en todo lo que son los mejoramientos. Y lo que planteó muy bien el ministro, que nos pidió que nos pusiéramos a trabajar, lo conversamos bien acá entre todos, es que lo que estamos viendo, y queremos terminar de afinarlo en estos días, literalmente en estos días, es poder actualizar los valores de los proyectos mismos con los índices de precio de este año 2021. Y lo que hemos ido conversando con muchos de los representantes de los gremios de las pequeñas y medianas empresas, que nos toca permanentemente hablar con ellos, lo que nos plantean es que eso destrabaría completamente los inicios y continuaciones. Por eso fue muy bueno lo que hayan planteado tanto el vicepresidente, ¿cierto?, como el diputado García. Ese es el primer y un gran volumen, ¿eh? Estamos hablando en torno de cerca de 100.000 viviendas que están en mejoramiento. O sea, que creemos que es una muy buena solución, dado lo que se nos fue comentando desde los representantes de la pequeña y mediana empresa, algunos, por supuesto, asociados a la Cámara de Chile de la Construcción y otros no. Un pequeño paréntesis, el 78% de las empresas con quienes trabaja el Ministerio de Vivienda y Urbanismo son pequeñas y medianas empresas, por eso que pasa a ser algo tan relevante. Vamos a los otros 2 programas que son de construcciones de vivienda. Si quieren me muevo un poquito más al que va a los segmentos medios y emergentes, medios y altos, que es el programa de integración. Los proyectos de integración, y como bien dice el ministro, por supuesto que permanentemente lo vamos a seguir evaluando, pero a nuestro juicio hoy día, ¿por qué no ameritaría en ese programa un aumento de lo que son los subsidios? Porque el porcentaje del costo de materiales respecto a lo que es un proyecto de integración es bastante menor de lo que son los mejoramientos. Y lo otro, que al tener la flexibilidad, si quieren, inmobiliaria, ¿cierto? Acá él lo explicaba muy bien, esto tiene techos, es hasta las 1.400 UF, hasta las 1.200, y dentro de eso hay un margen, obviamente, de las variaciones de venta. Y hay otro dato que no es menor, y que se los queremos compartir. Al día de ayer, y esto es muy interesante, al día de ayer, que fue el primer cierre de las postulaciones 2021, con los índices de precio 2021, postularon 30.000 viviendas, y lo cual nosotros estamos, obviamente, muy contentos con eso, para la mitad de las regiones del país. Es decir, nuestra estimación es que se debiesen postular cerca de 50.000 viviendas para los proyectos de integración, y que han ido mejorando muchísimo con los años, de modo que ahí no vemos una afectación, una incidencia relevante respecto al aumento de precios. Lo vamos a monitorear, por supuesto, pero no hay ninguna afectación, y eso por lo mejor es cuántas personas o cuántos desarrolladores nos postulan, ¿no? Y en el DC49, ahí vemos, y ahí lo que plantea el diputado Espinosa, hay una variación que es bien importante en distintas regiones, ¿sabes?
donde nosotros vemos afectaciones probablemente más grandes desde Ñuble hacia los lagos en general. Y lo otro también, para cerrar si quieren en este punto, que el ministro también lo explicaba muy bien, lo fuimos trabajando, los inicios de obras del DC49 son prácticamente los mismos que el año pasado, y el año pasado sin COVID, o prácticamente sin COVID, por lo menos hasta el mes de abril, como lo explicaba muy bien el ministro. Caso a caso, por supuesto, pero no se nos han caído licitaciones por lo pronto, cuando digo concursos, ofertas respecto al DC49. Si hay algunos casos, por supuesto que con toda la apertura de poder revisarlo, y ahí nuevamente, si es que empiezo a hacer las ponderaciones, cerca del 30% promedio, esto por supuesto la Cámara lo maneja muy bien, cerca del 30% de los presupuestos para los proyectos de construcción, si quieren DC49, tienen incidencia en lo que son los costos de materiales, de modo cuando uno pondera el alza de los materiales, con eso todavía al menos lo que observamos es que hay muchas empresas que ya están partiendo. La apertura absoluta de revisar caso a caso, como decía el ministro, pero eso creo que era importante reflejar por qué los programas de mejoramiento queremos tomar una solución inmediata, un mejoramiento inmediato, dado que afecta mucho a esas pequeñas y medianas empresas, y el resto vía seguimiento de índices de precio, y si hay que tomar medidas en los próximos meses, por supuesto que vamos a estar muy abiertos también para poder hacerlo. Eso por nuestro lado también, presidente. Muchas gracias, subsecretario. La única pregunta que le haría a ambos, saludamos también al diputado Torrealba, que se integra, no sé si quiera tomar la palabra sobre este tema, pero lo único que le preguntaría para cerrar, deme un segundito, señor Vicuña, que si nos pueden dar un plazo que ustedes crean razonable para que evaluemos el impacto de las propuestas que han hecho hoy día. O sea, decir, mire, sabe que no me pregunte la próxima semana porque no ha tenido ningún impacto, pero yo creo que de aquí a X cantidad de tiempo ya podríamos estar observando si es que resultó o no resultó. Pero antes de que me respondan, le voy a dar la palabra al señor Vicuña. Igual le pedí, presidente, un poquito. Perdón. Diputado Espinosa tiene la palabra y después el señor Vicuña. Yo creo que no debemos, desde todo punto de vista, evadir la realidad, porque yo creo que los proyectos de integración de DC19 es fácil, porque en los DC19, si hay aumento de los costos de los materiales de construcción, se lo traspasas por último, ¿no es cierto?, al precio final de la vivienda, pero los DC49 tú quedas atrapado en el valor que está fijado, ¿no es cierto?, y que solo tiene un reajuste con la UF. Entonces, desde todo punto de vista, lo que yo creo, con eso termino, presidente, la intervención, lo que yo creo que va a ocurrir es que muchas empresas no se van a arriesgar siquiera a evaluar, porque no van a tener capacidad de presupuestar cómo están las condiciones del mundo y del país. Y eso sí que va a ser grave, y quiero que quede, por favor, en el acta, porque después, cuando a fin de año estemos viendo este tema, también recordemos lo que fue esta sesión. Va a quedar, ¿no es cierto?, un problema grave si no hay, de una u otra forma, una determinación mucho más concreta, subsecretario, en el tema del DC49. Si dejamos al DC49 atrapado, vamos a tener 1000 problemas durante todo el año y el próximo. Señor Vicuña. Muchas gracias, presidente. A ver, primero que nada, efectivamente hemos trabajado de la mano con el Ministerio, hemos trabajado desde el principio de esta pandemia, no solamente con el tema de la alza de los materiales, sino también con el protocolo sanitario que partimos como Cámara para que efectivamente todas las industrias pudieran adosarse a y efectivamente activar la economía para que los trabajadores puedan trabajar de forma segura. ¿Ya? Pero yo creo, solamente un dato, en el fondo los fletes, el flete marítimo hoy día, hace un año atrás, estaba en $2.500 el contenedor. Hoy día está en $10.000, ¿ya? Y si tú quieres hacer un ingreso express del contenedor, te cobran $2.500 más. Por lo tanto, llegáis a $12.500 el contenedor. Eso afecta de todas maneras a cualquier tipo de material, ¿ya? Y creo que efectivamente hemos trabajado con el Ministerio de forma bastante de la mano. Con los datos, nosotros tengo empresas pequeñas, medianas y grandes. Nuestra Cámara en general tiene el 80% de sus empresas son pequeñas y medianas. Entonces representamos bastante el dolor de las regiones también. Y la mitad de las empresas son regionales. Entonces, venimos trabajando hace tiempo, abrimos todos los presupuestos de las empresas medianas, pequeñas y grandes, en altura y en extensión, y nos encontramos efectivamente que esos datos son del año pasado, ¿ya? Son presupuestos del año pasado que finalmente se terminaron de evaluar con el Ministerio como en marzo por ahí,
y efectivamente nos dijeron, sí, tenemos un alza de costo del 9%, algo así. Pero los precios han seguido subiendo y siguen subiendo y creo que en el fondo el ministerio dijo, bueno, pucha, sí, pero en realidad no podemos hacer nada respecto a los 49.19 porque no tenemos cómo traspasarle los recursos y creemos que no van a ser muy afectados. Entonces, creo que aquí hay que tener ojo con esto porque, como muy bien dice el diputado Espinosa, hoy día nos hemos enfrentado a que, si bien se puede hacer un inicio de obra, la obra, ¿cuándo va a terminar? Eso es lo relevante. Y si efectivamente se están terminando la obra. Vamos a hacer un levantamiento, estamos haciendo un levantamiento hoy día a nivel de todo Chile, de cómo es la situación de las obras, tanto el 19 como el 49, 255 y todos los decretos, para ver si efectivamente están pudiendo llegar a término, ¿ya? Porque eso es lo relevante. Si al final, si no pueden llegar a término, estamos mal, no vamos a entregar, y finalmente el que sufre aquí y el que queda postrado es, en el fondo, es la clase más necesitada. Entonces, eso es lo que queremos hacer. No estamos llorando por llorar, y de verdad son empresas pequeñas y medianas que están sufriendo harto. Y ustedes pueden ver, ustedes vayan a un home center y no van a encontrar un palo para comprar, no van a encontrar. Y el trabajador, el empresario mediano y pequeño va y compra en el home center, no tiene poder de compra más grande. Entonces, creo que yo se los pido, por favor, tratemos de sensibilizar, nos vamos a quedar sin obras para entregar y eso va a ser muy, muy malo. Yo alabo el buen espíritu que ha tenido el Ministerio, el trabajo colaborativo que ha tenido, pero por favor créannos, o sea, esta cuestión de verdad le está pegando fuerte a las empresas pequeñas y medianas, sobre todo en regiones, y ahí lo puede contratar él con la información de la región, y estamos levantando otras regiones más. Eso nomás, presidente, creo que en el fondo le agradecemos de todo corazón que nos hayan dado tribuna para poder presentar ¿Cuánto? esto. ¿Cuánto? Ya, ministro, usted tenía la respuesta a mi pregunta, ¿listo? Sí, en 90 segundos, presidente, porque sé que estamos pasando el tiempo. Primero, lo bueno es que el diagnóstico está compartido y todos los que estamos sentados en torno a esta mesa o teniendo esta conversación queremos construir vivienda social y queremos mejorar viviendas que requieren algún tipo de arreglo. Ahí no hay ninguna duda y motivados por el mismo propósito vamos a avanzar en un camino común. Estoy seguro que va a ser así y va a seguir ocurriendo de esta manera. La medida que estamos anunciando el día de hoy tiene un impacto en todo Chile muy importante. Y a su pregunta, presidente, en un plazo de 60 días vamos a tener data suficiente, información suficiente para poder entregarla en la comisión. Si nos quieren invitar antes, volvemos felices antes, presidente, siempre. Pero para efectos de poder medir el impacto de lo que estamos anunciando hoy día y que vamos a aplicar en los próximos días, feliz que nosotros podamos tener una reunión primera semana de agosto, presidente. Ya, pues. Gracias, presidente, por la invitación. ¿Eso sería? Ya. Y ahí, presidencia con secretaría, el acuerdo es que va a ser invitado de nuevo el día miércoles 23 a evaluar el resultado de las cosas que se han expuesto el día de hoy. 23 de presidente. El diputado Urrutia quiere agregar algo al acuerdo, por favor. Sí, presidente, yo quiero solo recordar al ministro que dentro de la reunión que tengamos los próximos 60 días podamos conocer el trabajo que anunció don Juan Armando Vicuña, pero cotejado con el Ministerio de Vivienda, porque aquí hay dos partes. No solamente lo que nos diga la Cámara Chilena, sino también lo que pueda hacer o decir el Ministerio de Vivienda con los contratos, porque los contratos y los mandantes son el Ministerio. Entonces, creo que es conveniente conocer esa información de todos los programas sociales por regiones y cuáles serían los que en este momento, qué porcentaje de aquellos proyectos que se iniciaron en los últimos 2 años que están en ejecución no van a llegar a término, o cuál hay riesgo de que no lleguen a término, ojalá clasificarlos por el nivel de riesgo para poder tomar una decisión con un poco más de información. Gracias, presidente. ¿Se agrega eso al acuerdo? Diputado Luco. Gracias, presidente. No, además, a lo que dijo el diputado Urrutia, agregar, porque solo se habló del déficit a nivel de la región del Biobío. Sería bueno poner el déficit que existe en tema material, lo que se dijo a nivel nacional. Que al final todo lo que sea, todos los diagnósticos que vengan y las propuestas vengan todo a nivel también nacional, desglosado obviamente por región. Gracias. Perfecto. Se toma el acuerdo y, perdón, doña Helen,
tiene la última palabra, porque estamos bien pasados en la hora. Muchas gracias. No, solamente para aclarar un par de puntos. Respecto a las preguntas que se hicieron, efectivamente hay empresas que han quebrado aquí en la octava región, específicamente en Coronel. Tenemos un montón de subcontratistas que han quebrado ya, por eso es la baja tan importante en la cantidad de programas. Y además hacer una pequeña corrección en el sentido que los DS-19 sí tienen tope, que son los que nosotros presentamos y los que nos estamos proponiendo ampliar. Generalmente los precios llegan a los topes y las evaluaciones de esos proyectos están hechos con esos precios topes. Y así como afectan a los DS-49, los precios también afectan a los DS-19. Y también agregar que el incremento de precios no solo ha venido de la mano de los materiales, que ha sido un tremendo efecto, sino que también ha venido de la mano de los incrementos y de los precios en la mano de obra, que es un elemento fundamental en la construcción, dado que hoy día se prefiere el trabajo informal a la formalidad dentro del rubro, y además el incremento en los gastos generales de las obras que se han incrementado en el plazo y que por lo tanto hacen que no solo el incremento sea evaluado en el alza de la mano de obra, o sea, perdón, de los materiales, sino que también en los otros ítems que he detallado. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Helen. Estamos, ¿ya? Así que, perdón, señor Vicuña. Ah, pensé que estaba pidiéndome la palabra. Me estaba despidiendo. Ah, estaba haciendo así, ya, ya. Que no está en el reglamento esa expresión. Disculpe, presidente. Ya, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.